etc. Veamos esta otra nota de Wikipedia, la cual trata acerca de los campos de reeducación en Xinjiang. Esa es la finalidad que tienen estos campos en China, con la diferencia de que estos en particular son un poco más radicales. La forma en que los hicieron fue la siguiente: reunieron a todos los considerados radicales, a su parecer la comunidad musulmana, y simplemente los enviaron a campos de reeducación. Pero Martín, ¿podría ser posible que esto también suceda en el mundo de Occidente? En el video que observamos hace unos minutos hablaban de desprogramar individuos, cazar terroristas en potencia, etc. Y bueno, considero que el prototipo de estos campos de reeducación chinos pudieran hacerse en realidad en Occidente. De acuerdo. Estos campos han sido utilizados para reeducar musulmanes desde el año 2017. Las autoridades locales afirman que han detenido y aprisionado a cientos de miles de yugos en estos campos, así como miembros de otros grupos étnicos minoritarios, con el propósito declarado de contrarrestar el extremismo y el terrorismo. Y esa es su finalidad. ¿Y no era ese el mismo lenguaje que utilizaban en el video que vimos? ¿Acaso no dijo el Papa que los fundamentalistas religiosos son terroristas y presentan un peligro para la sociedad? Sí, y recordemos cuál es la definición de la palabra fundamentalista. Fundamentalista es todo aquel que cree en la Biblia, lo que la Biblia dice. Y en esta presentación hemos demostrado que los adventistas del séptimo día fundamentan todas sus doctrinas en lo que la Biblia dice. También hemos demostrado que el catolicismo romano toma la Biblia y socava totalmente su relevancia, de modo que todo se resume en a quien le creas. Se estima que a partir del 2019 las autoridades chinas pueden haber detenido 1,5 millones de personas, en su mayoría musulmanes, con la finalidad de reeducarlos. En lo personal, espero ser capaz de resistir un eventual intento por reeducarme con respecto a lo que dice la palabra de Dios. En la Edad Media, ¿acaso la Iglesia Católica Romana no intentó reeducar a los protestantes sometiéndolos a torturas? Con esa finalidad se creó así la llamada Santa Inquisición. ¿Cuál era esa palabrita que usaban? Obligaban a los así llamados herejes a retractarse de las creencias que sostenían. Es decir, su propósito era reeducarlos. Exactamente, eso es lo que pretendían, y lo querían lograr a la fuerza, por medio de la tortura. Por cierto, uno de los métodos de tortura que utilizó la Inquisición fue el intento de ahogamiento. ¿Acaso Estados Unidos no ha utilizado este mismo método para reeducar a los extremistas? Sí. ¿Podría suceder nuevamente lo mismo? ¿Estaremos retrocediendo y entrando en una fase inquisitorial tal como en la Edad Media? Veamos la siguiente nota del New York Post. Alexandra Ocasio-Cortez propone financiamiento para desprogramar a los supremacistas blancos. Es interesante notar cómo esos estudiantes de primer año, como Trump solía llamarlos, representan el estándar y la norma para la sociedad. Y aquellos que están arraigados a los principios bíblicos son relegados y tachados de conspiradores peligrosos para la sociedad. Nuestro mundo está realmente al revés. Me consuela saber que la Biblia dice que los hijos de Dios prevalecerán y reinarán. Joe Biden ordena revisión de amenazas de extremismo interno en Estados Unidos. Esta nota data del 23 de enero. Es bastante reciente. La Oficina de Inteligencia Nacional fue creada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Hemos mostrado un episodio reciente durante cuánto tiempo estos preparativos han estado en marcha y también la manera en que nuevas leyes antiterroristas se han aprobado. Y siempre después de que ocurre un desastre. Sí, y una vez que desaparezca esa amenaza, ¿cuál será la finalidad de esa legislatura? La Oficina de Inteligencia Nacional se creó después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en el World Trade Center, con el objetivo de frustrar el terrorismo internacional. El hecho de que estén liderando la investigación podría sugerir que las autoridades estadounidenses están examinando cómo girar hacia un enfoque en la violencia de los extremistas en casa. El representante Adam Schiff, presidente demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara, dijo que era crítico
que la administración Biden pareciera estar dando prioridad a la amenaza del terrorismo nacional. En particular, el extremismo supremacista blanco de extrema derecha, alimentado en plataformas en línea, se ha convertido en una de las amenazas más peligrosas para nuestra nación, dijo Schiff. El actual director del FBI, Chris Wright, dijo el otoño pasado que en los últimos años la violencia más letal ha venido de activistas antigubernamentales como anarquistas y milicianos de derecha. Me resulta sumamente desconcertante el hecho de que pongan el adventismo en esta categoría. Para empezar, el adventismo es probablemente la organización más antirracial del mundo moderno. Desde sus inicios, el adventismo ha adoptado una postura firme y decidida con respecto a la doctrina que indica que todas las personas son iguales ante Dios, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ser racista cuando se cree que Jesucristo murió por todos es la mayor de las incongruencias. Así que no concibo cómo se puede colocar en esta categoría a una organización que está compuesta por una membresía sumamente multicultural. Debe haber un plan. Estoy de acuerdo contigo. Newsweek informa que más de 16.000 cristianos quieren que se despida a Franklin Graham por ayudar a incitar a los disturbios del Capitolio. Frente a nosotros tenemos a un cristiano evangélico conservador. ¿Está siendo blanco de acusaciones y ataques? Sí. ¿Y quiénes lo están señalando? Bien, se hacen llamar un grupo de cristianos. Ajá. Así que es posible que este grupo de cristianos nominales vayan en contra de aquellos que tienen puntos de vista decididos sobre el cristianismo y la salvación. Sí. Veamos lo que dice esta cita de Alice A. Bailey. Cabe recordar, Martin, que Alice Bailey es la profetisa de las Naciones Unidas y tiene un trasfondo teosófico, siguiendo así los pasos de Elena Petrovna Blavatsky. Esta corriente postula que Lucifer es el Dios verdadero. Bueno, pues esta corriente ideológica constituye la base de los elementos que componen las Naciones Unidas. En resumidas cuentas, esto es lo que creen. Así, los objetivos y esfuerzos que expresados por las Naciones Unidas eventualmente se llevarán a cabo y una nueva Iglesia de Dios reunida de todas las religiones y grupos espirituales traerá unida a su fin la gran herejía de la separación. ¡Qué declaración tan fascinante! Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Nadie se salva solo, dijo el Papa. Correcto. ¿Encuentran alguna relación entre la declaración de Bailey y la del Papa? El amor, la unidad y el Cristo resucitado estarán presentes y nos demostrará la vida perfecta. Por cierto, están haciendo referencia al Cristo de la nueva era. Robert Mueller, personaje prominente de las Naciones Unidas, acreditado por la Nueva Educación, dice lo siguiente: las principales religiones del mundo deben acelerar dramáticamente su movimiento ecuménico y reconocer la unidad de sus objetivos en la diversidad de sus cultos. Las religiones deben cooperar activamente para llevar a alturas sin precedentes una mejor comprensión de los misterios de la vida y de nuestro lugar en el universo. El pensamiento de mi religión, correcta o incorrecta, y mi nación, correcta o incorrecta, deben abandonarse para siempre en la era planetaria. Donald Trump ¿defendía el nacionalismo? Sí. ¿El presidente Biden defiende el nacionalismo? No. No. Por lo tanto, el pensamiento de mi nación correcta o incorrecta debe ser erradicado para siempre en la era planetaria. Solo existe un cometido global. Mi religión correcta o incorrecta debe abandonarse. Así que si pregonas que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿deberíamos renunciar en posición también?
según lo que proponen ellos. Sí, sí. La candidata demócrata a la vicepresidencia de 1984 y directora ejecutiva de la Sociedad del Futuro Mundial, Barbara Marx Hubbard, no se anda con rodeos cuando nos informa: la humanidad no podrá hacer la transición de la vida solo en la Tierra a la vida universal hasta que no haya separado del trigo. Ninguna paz mundana puede prevalecer hasta que los miembros egocéntricos del cuerpo planetario cambien o mueran. Esa es la elección. Seguramente deben morir o cambiar. Este acto tan horrible como matar una célula cancerosa debe hacerse por el bien del futuro de todos. Es decir, por el bien común. Notemos que no es solo Hubbard quien propone esto. Tomás de Aquino también era un proponente de esta idea. Es parte del ADN del catolicismo romano. Siempre ha habido semillas defectuosas. En el pasado se les permitió morir de muerte natural. Nosotros, los ancianos, hemos estado esperando pacientemente hasta el último momento antes de la transformación cuántica para tomar medidas para eliminar esta corrupción material en el cuerpo de la humanidad. Es como ver crecer un cáncer. Hay que hacer algo antes de que todo el cuerpo sea destruido. ¿Acaso el Papa no ha condenado el fundamentalismo describiéndolo como un cáncer? ¿Acaso no ha dicho que el terrorismo debe ser desenraizado? ¿Sabían ustedes que hablar en contra de Roma también ha sido tildado como un acto de terrorismo? El Dr. Adler, presidente de la Junta Editorial de la Enciclopedia Británica, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de Chicago, encargado del proyecto Paideia y fideicomisario honorario del Instituto Aspen, tienen lo siguiente para decir. En pocas palabras, Adler argumenta: no podemos lograr la paz mundial hasta que logremos la unidad cultural. Adler argumenta que solo hay un obstáculo para esta unidad: el cristianismo. El punto de Adler es simple. El cristianismo afirma poseer un conocimiento sobrenatural y la revelación divina, la cual es divisiva y contraria al debate racional, por lo tanto no debe ser tolerado. El sermón del que les comentaba, titulado Bookends, también habla sobre la división y considera a Jesús como agente diviso, ¿o no? Tienen que verlo. Matthew Fox habla de la nueva era con sus 4 millones de seguidores. ¿Qué hay de los otros billones? ¿Han sido eliminados? Nos dirigimos hacia la situación descrita por el portal Deagle.com con respecto a la reeducación de la población mundial. Algunas fuentes me han informado que dicha información ha sido cambiada o eliminada. No lo he contrastado por mí mismo, pero con seguridad vimos cómo se prevé que las naciones cristianas sufran una reducción dramática de la población, lo cual me resulta interesante. El actor John Randolph Price, autor de Super Beings, identifica claramente a los cristianos en esta declaración. Hay algunos grupos que continúan aferrándose a la idea absurda de que el hombre es un miserable pecador y gusano del polvo. También nos notifica que 2,5 billones de personas morirán. Es exactamente lo mismo. Sí. El humanista y adherente a la nueva era, John Dunphy, se refiere al cristianismo como un cadáver en descomposición. Pareciera que el cristianismo verdadero está siendo objeto de un ataque certero, especialmente para aquellos que guardan los mandamientos de Dios en lugar de los dictados de hombres. Y es evidente que por esto no encajan en la sociedad, sino que son considerados un cáncer que necesita ser erradicado. Analicemos este otro interesante diálogo de CBN News Channel. Escuchémoslo. Tecnología y libertad de expresión.
¿Es esto solo un parpadeo pasajero o espera a que empeore? O no, esto definitivamente va a empeorar. Y en mi libro, Life Not by Lies, me refiero a esto como el inicio de un totalitarismo suave blando. ¿Por qué un totalitarismo blando? Porque no existirán gulags stalinistas o policías secretas vigilando y controlándote, sino que será una labor realizada por grandes empresas de tecnología que tendrán la potestad de restringir el acceso a la economía. De modo que solo aquellos que se ajusten a lo que el régimen dispone pueden disfrutar de las bondades de la economía. Esto ya se ha hecho en realidad en China con el sistema de crédito social, el cual permite que únicamente las personas que se ajustan a los deseos del gobierno puedan tener la habilidad de participar en transacciones económicas, acceso a universidades, viajes, buenos puestos de trabajo. Considero que experimentaremos una versión similar de dicho sistema aquí en los Estados Unidos. Los principales afectados serán los conservadores y cristianos tradicionales. ¿Qué considera que sucederá con los próximos días durante la administración de Biden? Mencionó el concepto de totalitarismo suave o blando. ¿Es allá donde nos dirigimos bajo la presidencia de Joe Biden? Sin lugar a dudas, Joe Biden ya ha hablado abiertamente sobre su intención de aprobar leyes que condenen el terrorismo nacional. Veremos a personas que no tienen ningún vínculo con el terrorismo y que no fomentan la violencia, sino que simplemente cuestionan las decisiones que se toman en este país desde la derecha. Considero que los cristianos conservadores serán blanco de tales censuras. Notemos que no existirá discriminación entre los que nos identificamos como cristianos conservadores pacíficos e individuos que promueven la violencia. Hago hincapié en lo siguiente, Gary. Dicha censura no provendrá principalmente de entidades gubernamentales, sino de gigantes tecnológicos que utilizarán la libertad que goza en nuestra sociedad de libre mercado para relegar y oprimir a los indeseables, incluidos aquellos que se identifican como conservadores en los ámbitos políticos y religiosos. Bueno, cabe recalcar que ya hemos sido testigos de esto a raíz de la pandemia en curso. Hemos visto cómo individuos que rehúsan portar mascarilla y proclaman abiertamente ser condenados o ser relegados por los gigantes tecnológicos. ¿Qué rol desempeña la pandemia en este escenario? Bien, lo que la pandemia ha hecho, y hago un paréntesis para enfatizar que considero que la pandemia es real, lo que la pandemia ha hecho es amoldarnos a acostumbrarnos y aceptar un control desmedido. Nos ha inculcado una mentalidad temerosa que acepta el control y nos amolda a sujetarnos a las disposiciones de nuestros gobiernos. Se ha convertido en un ensayo general para instaurar un mayor control sobre la población. Y considero que como cristianos, este lapso de tiempo debería prepararnos para lo que se avecina y que esto nos forje para mantenernos fieles en un mundo de opresión. No hay tiempo que perder. Con respecto a eso, y ya para finalizar, Rod, ¿cómo deberíamos los cristianos conservadores, católicos y evangélicos de este país responder a todo esto? ¿Qué necesitamos hacer? Bien, lo primero que tenemos que hacer es afianzar en conjunto nuestras raíces de la fe lo más firme posible. Anoche conversaba con un ex militar de inteligencia cristiano y me comentaba que como cristianos nada de lo que digamos a través de los medios de comunicación se mantiene seguro, ya que invariablemente se almacenará en algún lugar. Pareciera paradójico, pero no lo es. Y esta es una afirmación que hago en mi libro Life Not by Lies. Lo que tenemos que hacer la mayor parte del tiempo es prepararnos para sufrir. Como miembros de la iglesia en los Estados Unidos, no sabemos lo que significa el sufrimiento. Hemos gozado de una situación fácil durante mucho tiempo. Aquellos que crecieron bajo regímenes comunistas saben realmente lo que es sufrir por fe. Es necesario empezar a aprender de las experiencias de ellos y prepararnos para mantenernos inamovibles al sufrir sin odiar a nuestros enemigos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Martin? Considero que lo dicho coincide con lo que la Biblia promulga acerca de lo que está por venir. Será un tiempo de angustia cual nunca fue. Y en esencia, cualquier persona que no encaje en este sistema debe ser erradicada. Así que Martin también se puede ver como un movimiento estratégico para deshacerse de todos aquellos que se aferran a puntos de vista firmes y decididos y permanecerán inamovibles. Los tales difícilmente se integrarán a un nuevo sistema. Sí. Y es evidente que con el tiempo los reflectores recaerán sobre aquellos que se les ocurra señalar a dicho sistema como el falso profeta o, Dios nos libre, llamar a la bestia el anticristo y vincularlo con el sistema católico romano.
Una vez que todo esté dispuesto, considero que la gran persecución comenzará. Las primeras citas que mostramos declaraban que el adventismo del séptimo día cobrará prominencia. Hemos visto en las noticias que ya está sucediendo. Y coincido con lo que Rod menciona en la entrevista. Es importante abstenernos de odiar a nuestros enemigos. No debemos de odiarlos, debemos de amar a nuestros enemigos, sí. Pero Martín, una vez que esta depuración tenga lugar, si ocurre, ¿qué será del cristianismo? ¿Qué quedará de él? Una versión liberal del cristianismo, ¿cierto? Y una forma liberal del cristianismo con seguridad se perfilará para ir en contra del adventismo. Y en particular contra el verdadero día de reposo. Podemos ver la propuesta de la encíclica Laudato Si, que un día de reposo es parte fundamental del gran movimiento para salvar el planeta. Puedes visualizar a los adventistas del séptimo día y el tema del sábado convertirse en un tema de prominencia. Sí. Y eso es exactamente lo que la Biblia dice que sucederá. Como lo fue el mensaje del tercer ángel en 1844, así también lo será. Sin duda. Bueno, espero que esto aclare un poco el tema. Vamos a orar. Padre Celestial, has predicho tiempos de agitación y es precisamente lo que estamos viendo. Has predicho que habrá traiciones, que seremos entregados y estamos viendo aquellas cosas que la Biblia predijo con certeza. Nos anclamos en la palabra de Dios y, Señor, queremos permanecer firmes sobre la roca inamovible, la palabra de Dios. Es la única esperanza para la humanidad. Y oramos para que pronto vengas en las nubes del cielo para hacer lo que has prometido, depurar esta tierra de toda injusticia. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirse a nuestro canal, clic aquí. Para recibir notificaciones, haga clic en la campana. Para ver el siguiente video, haga clic aquí. Gracias